personal. Y insistía yo en que el hombre es persona, es siempre persona, pero en definitiva a veces, en grandes épocas y en muchas formas, el peso de tradiciones intelectuales en que la realidad personal no ha sido vista o no ha estado subrayada o ha sido confundida con otros modos de realidad, ha hecho que esto en cierto modo quede oscurecido, que se olvide. Empleaba yo una fórmula, decía el hombre, en ocasiones se vive como persona, pero no se piensa como persona. Es decir, que cuando se interpreta, cuando utiliza conceptos para entenderse y a última hora obra en gran medida según esos conceptos, olvida o deja en sombra su condición personal. Hoy vamos a hablar de un retroceso que se produce en la historia y que es una tendencia a volver a lo impersonal, es decir, a olvidar precisamente esa condición personal que es única, original, y ver la realidad humana de diversas maneras, pero que son convergentes en disminuir o incluso anular la condición de persona. En definitiva, son diferentes líneas de pensamiento, de interpretación, pero que al final acaban por tener un sentido análogo. Ustedes piensen, por ejemplo, que la doctrina aristotélica del nous, él distinguía entre el nous poietikos, el intelecto agente, y el nous pathetikos, el paciente o pasivo. En el pensamiento aristotélico, el problema de la inmortalidad personal, de la inmortalidad individual, no queda nunca enteramente claro. Dentro de la escolástica cristiana, muy especialmente en Santo Tomás, se interpretará con conceptos que en definitiva son muy de origen aristotélico y ahí la cosa no está plenamente clara. Habría mucho que observar. Pero en definitiva, claro, ahí la creencia cristiana enérgica, siempre admitida del carácter personal del hombre y de su inmortalidad como tal. Pero, en cambio, en el averroísmo, en la interpretación del pensador musulmán Averroes o Ibn Rushd del pensamiento aristotélico, la cosa se inclina precisamente a la idea del intelecto agente como algo que sí será inmortal, pero que en definitiva no coincide con la realidad individual de cada persona, con la condición de cada uno de los hombres. Y esto sobre todo, más que en Averroes mismo, es donde aparece, es en el llamado averroísmo latino, en fines del siglo XIV y en el siglo XV, en que resueltamente la interpretación va en esa dirección y se queda, por lo menos en tela de juicio, la inmortalidad personal, la inmortalidad de cada hombre, de cada individuo humano. Lo cual evidentemente es inconciliable con el punto de vista religioso. Interprétese teológica o filosóficamente, como se quiera, religioso de la creencia cristiana en la condición rigurosamente personal, la condición de hijo de Dios que tiene cada hombre, la creencia en la inmortalidad personal, que no solamente quiere decir que no muere el hombre enteramente, sino que además va acompañada de la resurrección de la carne, de la resurrección del mismo cuerpo, es decir, de la reconstitución de la mismidad personal, con su personalidad, con su responsabilidad. Y este es el contenido de la creencia cristiana que va unida de manera inextricable a la interpretación personal del hombre. Repito,
el problema ya de la interpretación propiamente intelectual dentro del cristianismo a veces puede no ser íntegramente personal por la influencia de las doctrinas que han gravitado sobre él, pero la vivencia religiosa es rigurosamente personal. Y esto es lo que entra en crisis, por ejemplo, en este movimiento del averroísmo latino, que no tiene demasiada importancia, pero que va a ser bastante influyente en el Renacimiento. Y hay en el Renacimiento, diríamos, como una cierta vacilación, son grupos minoritarios, son individuos aislados, pero empieza a ponerse en cuestión la creencia compacta durante casi toda la Edad Media en la condición personal y en la inmortalidad también personal, también rigurosamente personal. Como ven ustedes, es una orientación, en definitiva, que atenúa la visión personal del hombre porque el intelecto agente, bueno, no tiene un carácter personal, por lo menos no es la persona de cada uno de nosotros. Esto por una parte. Por otra parte distinta, en un camino completamente distinto, aparece la astronomía. Ustedes saben que por estas fechas, precisamente, es un movimiento también rigurosamente renacentista, aparece la teoría de Copérnico. Como saben ustedes, la astronomía hasta entonces descansaba sobre la tolemaica. La Tierra se suponía que era inmóvil, que era el centro, que el Sol giraba en torno a la Tierra, el Sol salía por Oriente, Oriente es una metáfora, es el lugar de nacimientos, Orior, Ortus es nacer, y se acostaba por Poniente, por Occidente. Esto, por razones astronómicas muy válidas, lo pone en cuestión. Copérnico cree que la Tierra no está inmóvil, que la Tierra gira sobre sí misma, que gira sobre su eje, y de ahí viene la alternancia del día y la noche, pero además gira en torno al Sol. Gira en torno al Sol, es un planeta que describe una órbita, él creía que circular, luego se vio que no era circular, en torno al Sol. Esto, como verán ustedes, no tiene nada que ver con la condición de persona que tenga el hombre, pero produjo una gran conmoción en la manera de ver las cosas a fines del siglo XV y en principios del siglo XVI sobre todo, y entonces se empieza a entender esto como una especie de destronamiento del hombre. Es decir, el hombre tenía una posición central, la Tierra se veía como el centro, un centro inmóvil, en torno de ella giraba el Sol y los demás astros. Ahora se piensa que no es así, que la Tierra tiene una posición en cierto modo excéntrica, que está subordinada al Sol. Al Sol se suponía inmóvil, tampoco está inmóvil, pero bueno. Pero en fin, respecto de la Tierra está inmóvil y la Tierra gira en torno suyo. Y eso se interpreta como algo que destrona su posición central. Claro, uno puede preguntarse, ¿es esto coherente? ¿Qué tiene que ver, en definitiva, qué tiene que ver el puesto cósmico de la Tierra? Que la Tierra sea un centro, o sea, un planeta que gire en torno de otro, del Sol. Esto no afecta a la condición humana como es natural, pero fue vivido así y produjo una gran conmoción el pensar que el hombre no era lo que parecía, que no era lo más importante, que no era el centro del universo, sino que quedaba relegado a una posición secundaria. Es curioso, si se piensa bien, pero casi nunca se piensa bien. Más bien esto reforzaría el asombro, porque resulta, por ejemplo, que hay una serie de planetas, algunos mucho más grandes que la Tierra, a diferentes distancias del Sol,
que gira en torno de él. Se ha pensado si podría haber planetas habitados, otros planetas habitados. Como saben ustedes, Fontenelle escribió el famoso libro sobre la pluralidad de los mundos habitados. Creía en el siglo XVIII que era probable. Resulta que a medida que se va avanzando en la exploración con los procedimientos que hoy tenemos, parece no solamente que no hay otros planetas habitados, sino que ni siquiera hay rastro de vida, de la más elemental vida biológica. Ustedes saben, por ejemplo, cómo ahora se ha especulado sobre si podría haber agua en Marte, o si podría haber algo que fueran bacterias fósiles, o algo parecido. Entonces, si la Tierra no es el centro del universo, si la Tierra es un planeta más, un planeta entre tantos, de el sistema solar, que es una pequeña parte de una galaxia inmensa, y resulta que esto que hay en este planeta, que es bueno, que es nosotros, y parece que no se encuentra más, por lo menos en los alrededores, ¿no? Otras galaxias, quién sabe, no hay ningún indicio. Parece más privilegiado, parece más extraordinario. Si ustedes lo miran bien, resulta que el carácter privilegiado del planeta Tierra, pues sí, realmente, no solamente hay vida vegetal y hay vida animal, es que hay además vida humana, es que hay personas. Y no se encuentra ni huella de nada de esto, por lo visto, en los demás planetas, y afuera del sistema solar, pues quién sabe. Pero parece, bueno, parece incluso verosímil que no haya más. Podría ser. Naturalmente esto, el que lo afirme o lo niegue, no tiene fundamento para ello. Pero el hecho es que esto fue entendido de esa manera. Fue entendido como una especie de destronamiento del hombre que pasó a ser algo secundario porque su posición cósmica no era la que se suponía. Pero esto no afecta nada a la condición personal, pero sí afectó a la manera de vivirse, a la manera de entenderse el hombre. En definitiva, perdió importancia, perdió categoría, perdió dignidad. No perdió nada de esto. Pero así fue vivida la cosa. Todos los problemas planteados por el copernicanismo, que primero se plantearon rectamente, como saben ustedes, Fray Diego de Zúñiga explicaba el copernicanismo en Salamanca de muy pronto. Pero luego muchos problemas. Y no piensen ustedes, luego unos problemas con Galileo y la cantidad de interpretaciones y de polémicas sobre este asunto que parecía una cuestión candente y que afectaba a la condición humana. La condición humana no la afectaba para nada. Esto es una segunda parte. Hemos visto primero lo del averroísmo latino, por otra parte el copernicanismo y sus consecuencias. Pero hay otro problema más, que son las limitaciones que van a aparecer en el siglo XVI y en el siglo XVII a la noción de libertad. Va a aparecer en diferentes contextos una idea de predestinación que reduce, pone en cuestión un atributo fundamental de la persona, que es la libertad. Piensen ustedes, por ejemplo, que Lutero limita enormemente la libertad. Lutero polemiza precisamente con él, Erasmo. Uno habla de servo arbitrio, donde se habla de libero arbitrio. Es evidente que la idea de reforma, en cierto modo Erasmo era un reformista de la Iglesia, él creía que había que reformar muchas cosas, bastantes cosas, pero a pesar de una especie de simpatía, diríamos, inicial por la reforma, cuando se llega al contenido más profundo, discrepa, y en el punto de la libertad discrepa totalmente. Todavía más aparecerá la restricción de la libertad y la idea de la predestinación, de que el hombre está predestinado a la salvación o a la condenación en Calvino. Calvino tiene una visión muy negativa de la condición humana, dirá que el hombre está, por el pecado, está corrompido depuis la tête,
jusqu'au-pied, dice, de pies a cabeza. El catolicismo no tiene una visión tan pesimista, cree que el pecado original ha dejado unas huellas, pero las huellas nada más, está superado por la redención. Y incluso hay un aspecto que es muy, muy importante, y es que para el calvinismo, por ejemplo, la concupiscencia, es decir, la propensión al pecado, es pecado ya. Concupiscencia rea est, dice. El catolicismo no opina esto, opina que la propensión al pecado, la tentación al pecado, no es pecado. Si yo tengo un mal impulso, si yo tengo una tentación de carácter pecaminoso, no es pecado todavía. Si consiento a la concupiscencia, sí. Si yo tengo la tentación de darle un porrazo y abrir la cabeza a alguien, bueno, no está en mi mano. Tengo esa tentación, tengo ese impulso. Ahora, si consiento a él y le abro la cabeza, ay, ya peco, ¿no? Pero si no lo hago, no peco. Incluso tendré cierto mérito de haber resistido la tentación o cualquier otra tentación. Pero claro, es otra atenuación de la libertad humana, que por otro camino y en forma distinta también aparece muy limitada, muy reducida en Spinoza. ¿No? Como ven ustedes, en el siglo XVI y en el siglo XVII, por razones teológicas o filosóficas, hay también una cierta atenuación de la libertad y eso lleva consigo un poner en entredicho la condición rigurosamente personal del hombre. Pero esto continúa y repito, lo interesante es la convergencia de muchas corrientes distintas, originariamente independientes. Es evidente que aparece una tendencia, diríamos, a ver al hombre como un organismo. Esto va a aparecer especialmente en el siglo XVIII, se origina antes, en definitiva, podríamos ya desde Hobbes se puede percibir esta tendencia, pero en el siglo XVIII, sobre todo en manos de los ilustrados, especialmente franceses, de los enciclopedistas, por ejemplo, hay una tendencia a la consideración del hombre como un organismo a última hora, como algo material. En la forma extrema será el libro de Lamétrie, L'homme machine, el hombre máquina, el hombre es una máquina. Esto lleva evidentemente a considerar al hombre como organismo, a reducirlo a lo orgánico, a lo zoológico en definitiva, con una variedad, evidentemente el hombre tendrá atributos particulares, pero ahí la condición personal, en cierto modo, se va evaporando. Y esto es sumamente interesante. Después aparecerán tendencias de otro tipo, desde otros campos. Por ejemplo, piense usted desde la economía. Aparecerá el economicismo. Se considerará al hombre como una realidad primariamente económica. La historia aparecerá como una historia económica. Es lo que se ha llamado materialismo histórico. Que, por ejemplo, el ejemplo mayor será Marx, naturalmente, pero tiene antecedentes también. Entonces, la libertad queda condicionada también por la marcha de la historia como una dialéctica económica. El origen de este concepto de dialéctica es hegeliano, pero naturalmente la dialéctica idealista de Hegel se convertirá en una dialéctica material, primariamente económica, y esto también, en cierto modo, disuelve la condición personal. Ven ustedes cómo hay toda una serie de líneas que tienen orígenes distintos, pero que llevan a una atenuación de la vivencia inmediata y de la interpretación del hombre como persona. Para usar el término que me parece el más claro de todos, la interpretación del hombre no como un quién, sino como un qué. No como alguien, sino como algo. Y esto es una tendencia enormemente profunda y, como ven ustedes, convergente. Fíjense, por ejemplo, cómo ocurre
el que hay una serie de teorías, ya en el siglo XIX sobre todo, por ejemplo el utilitarismo, que toma una visión en gran parte económica, pero sobre todo, eh, bueno, el del considerar, por ejemplo, reducir la felicidad o la infelicidad al placer o al dolor, que es algo bien distinto, y que no tiene carácter propiamente personal. La felicidad sí, o la infelicidad es un asunto rigurosamente personal. Solamente una persona puede ser feliz o infeliz. Placer y dolor pueden tener, evidentemente, los animales, naturalmente, como no faltaba más. No hace falta ser persona para ello. Y una visión cuantitativa. Por ejemplo, la fórmula famosa del utilitarismo, el mayor bien del mayor número, la mayor felicidad entendida como bienestar del mayor número. Todo esto, como ven ustedes, introduce una dimensión cuantitativa que va a ser pronto estadística. La estadística, en definitiva, por su mismo carácter, ejecuta una cierta labor de despersonalización. Ustedes piensen, por ejemplo, como cuando vemos estadísticas de nacimientos, estadísticas de muertes, la mortalidad o la natalidad en un país determinado, en una ciudad, ahí no se cuenta con la persona. Es decir, se toman números, se reduce a casos. Podría ser estadísticas de producción o de destrucción. Es sumamente curioso. Piensen en otro aspecto distinto. Por ejemplo, la mayor parte de las doctrinas psicológicas del siglo XIX, la más influyente, la que tiene mayor influencia de todas, ha sido el psicoanálisis y la idea de Freud, que en cierto sentido tiene un carácter personal, porque no olviden ustedes, por ejemplo, cómo aparece en el freudismo la idea de contar la vida, es decir, la historia clínica. La historia clínica es algo muy importante en la medicina desde todos los tiempos, pero justamente el que se hable, el que el paciente, por ejemplo, en el psicoanálisis hable y cuente sus cosas o reaccione a los estímulos que el psiquiatra le presenta, esto tiene un carácter personal, pero a última hora, si se analiza a fondo el freudismo, hay una concepción no propiamente humana, no propiamente personal. El reducir justamente toda la realidad psíquica del hombre al libido, que es el punto capital, la interpretación justamente de la sexualidad, a última hora es biología. Hace unos 15 años, un psicólogo muy importante americano, Frank Holloway, publicó un libro titulado Freud, biólogo de la mente, en que subrayaba el carácter biológico de la interpretación freudiana. Este libro tuvo una resonancia enorme. Yo recuerdo, por ejemplo, que la revista Time le dedicó lo que llaman la cover story, el artículo fundamental, que eso lo dedican a asuntos muy importantes. Pues dedicó la cover story a este libro. Yo no sé si habrá habido algún caso más en que Time dedicara a un libro, no a un autor siquiera, sino a un libro, su artículo capital. Yo lo leí este artículo y compré el libro. Estaba yo en Washington, lo compré en Washington, lo tengo en mi casa. Es un libro sumamente interesante, en muchos sentidos. Es un grueso libro. Y, y él muestra cómo, en definitiva, hay un biologismo fundamental en la concepción de Freud. Y esto ha influido también mucho en la interpretación de la psique humana, de la mente humana, una interpretación con una... No es que no existan, esto es justificadísimo, bases biológicas de la personalidad y bases biológicas de la mente, claro que sí, por supuesto, pero que se puedan reducir, que se puedan identificar, esto es más que discutible. Como ven ustedes, he tratado de recordar todas unas cuantas líneas, bastantes líneas,
de pensamiento distintas, dispares, pero convergentes, que llevan todas, diríamos, a una reducción, limitación, incluso eliminación de la condición personal. Si nos preguntamos si hay algo de común o si hay un origen último, en definitiva yo creo que habría que buscarlo en el empirismo. El empirismo que aparecerá y dominará muy pronto, sobre todo en Inglaterra, desde el siglo XVI ya, y después de una manera muy invasora. Hay en él una tendencia a disolver esa realidad que llamamos yo. Fíjense ustedes que es una cosa, hay formas de encubrir, no ha habido filosofía que use más el concepto del yo que el idealismo. Ya, por supuesto, en los primeros idealistas del siglo XVII, en Descartes, en Malebranche, pero principalmente el idealismo alemán, el idealismo trascendental. Pero se habla en él de el yo, das Ich, en alemán. Y he dicho muchas veces que cuando le ponemos un artículo determinado a la palabra yo, la desvirtuamos. En cierto modo la cosificamos. El yo es un pronombre. El yo es propiamente yo en su función pronominal. No el yo, sino yo. Simplemente yo, que corresponde a tú. Eso es lo personal. Yo y tú, no el yo. Oh, el yo es un carácter de una cierta realidad que se manifiesta en forma pronominal. Pues bien, el empirismo ve esta realidad como un haz de sensaciones o de representaciones. Yo creo que esto va contra toda evidencia. Es una interpretación que niega la evidencia. Porque el hombre se siente yo, siente su mismidad, se afirma como alguien, se relaciona con otra persona y cuando esa relación es personal ve al otro como un tú, también en forma pronominal. Justamente es la manera personal de sentirse y de interpretarse. Si hablamos de el yo con un artículo determinado, si hablamos de el yo como un haz de sensaciones o de representaciones que se asocian de un modo o de otro, pasamos por alto la realidad inmediata, vivida, en que consistimos. De modo que tómese desde la idea del intelecto agente más o menos impersonal, que sobreviviría a la muerte, pero no sobreviviría como yo mismo, el yo que es cada uno de nosotros. O se tome como el hombre destronado de su posición central, será central de todas maneras. Cuando digo yo soy centro, ¿de qué? De mi circunstancia. Soy centro. No puedo ser otra cosa. Ortega decía, somos centro. Triste privilegio. Oh, claro. Somos centro aunque no queramos. Cada uno de nosotros es centro de su circunstancia. Toda la realidad, precisamente, está vista desde mí mismo, está vivida desde esa posición céntrica, aunque no queramos. Puede ser secundaria, puede ser de muy poca importancia, así, pero se vive como centro. Y en eso consiste precisamente el ser personal. Lo mismo da que se desplace precisamente, que se limite la libertad, que se considere que el hombre está condicionado por una predestinación que puede ser teológica,
puede ser por una predestinación de un acto divino, o puede ser la predestinación psíquica, o económica, o social. El hombre estaría determinado, no sería dueño de sus actos, no tendría que elegir y decidir quién va a ser. En eso consiste la condición personal. Lo mismo si se reduce el hombre al organismo. Naturalmente que el hombre tiene un organismo, es orgánico, no faltaba más. Yo digo, yo empleo la fórmula que él es alguien corporal. Corporal, claro, sí, pero alguien, no algo. Alguien corporal, que es totalmente diferente de algo. Si se interpreta precisamente la psique precisamente como algo también condicionado biológica o psicológicamente por ciertas pulsiones, como el caso de la libido, por ejemplo. Todo eso lleva, como ven ustedes, a una especie de enturbiamiento, de ocultación de la condición propiamente personal. Y esto es lo que ha venido ocurriendo, como ven ustedes, desde el Renacimiento. Pero es curioso cómo ha habido toda una serie de motores de orígenes distintos que han tomado el problema desde ángulos completamente diferentes. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver la actitud, por ejemplo, de Lutero o de Calvino con la de Marx? Pues no, nada, o con la de Freud, pues sin duda ninguna, o con el utilitarismo, no. Pero los resultados son convergentes y han llevado a un retroceso de la vivencia del hombre como persona. El hombre cuando vive con cierta naturalidad, con cierta espontaneidad, se ve como persona, se vive como persona, se vive como un quién, reconoce a los demás como un tú, se siente responsable, sabe que puede hacer una cosa u otra, sabe que es él mismo, cada uno es yo mismo, desea perdurar, tal vez no lo cree con firmeza, tal vez no está seguro, pero quisiera ser él mismo. Quisiera seguir viviendo después de la muerte él, no una fuerza más o menos cósmica o una cosa colectiva. Esto no le diría nada. ¿Comprenden ustedes? Y sin embargo, desde el Renacimiento, de una manera que se va acentuando ya en algunas fases del siglo XVII y, sobre todo, desde el siglo XVIII, hay toda una serie de corrientes que empujan en un sentido de retroceso de la visión personal. Y en definitiva, el hombre se siente menos persona y sobre todo se piensa menos como persona. Y está un poco dispuesto a admitir pues que sea un juego de fuerzas económicas o un organismo biológico, a última hora explicable por una combinación de elementos químicos. Ustedes habrán visto que hay mucha gente que dice, no, todo eso es química, el amor es química. ¿Qué quiere decir eso? Lo dice gente que no sabe una palabra de química, por cierto, pero bueno. ¿Pero qué es eso de química? Es química, explíqueme usted a ver. Esta es la situación que me parece sumamente interesante. Pero claro, esto lleva a la ininteligibilidad. No olviden ustedes nuestro punto de vista. Es la inteligibilidad. Nosotros entendemos muy bien qué es ser persona. Naturalmente es lo único que se entiende. Lo único que de verdad entendemos. Ustedes piensen, por ejemplo, la perplejidad que sentimos ante lo que no son personas. Incluso los animales. A mí el animal me parece tan misterioso. Lo mismo una mosca que va haciendo unos movimientos en el espacio y que se posa y que está y mueve las patitas y luego después va a volar. No sabe lo que pasa, pero incluso un animal, el más próximo al hombre, que es el perro, no sé, que evidentemente no es que sea alguien, pero le falta poco. Hay con él un trato,
un trato que es casi personal, porque yo pongo la personalidad. Y él tiene una vida que no es humana, pero que en cierto modo está contagiada. Y hay como un reflejo de la persona del amo en el perro. Pero hay un cierto misterio. El perro tiene una capacidad, por ejemplo, de sentir, tiene sentimientos, tiene afecto, evidentemente, tiene alegría y tristeza, y casi remordimiento. Ya recuerdo que yo tenía una perrita muy lista, y cuando veníamos a casa, llegamos a casa, abría la puerta, entraba y decía, uy, ¿qué habrá hecho esta? Porque estaba disculpándose. Incluso ponía las orejas de una manera determinada que yo la reconocía en el acto. Estaba disculpándose, algo había hecho, alguna tropelía había hecho, había roto algo, había roto un cacharro, había en fin desgarrado una tela, o yo qué sé, algo había hecho. Y se disculpaba. Evidentemente, eso era clarísimo. Es algo misterioso, es algo que a uno lo sobrecoge, porque lo único que es propiamente inteligible, verdaderamente inteligible, es la persona. Es la única medida en que entendemos. De modo que es un retroceso de la inteligibilidad. Pero hay una pregunta que yo creo que no se hace, pero yo me la hago, tengo la costumbre de hacerme muchas preguntas, algunas extrañas, que es ¿y por qué? ¿Por qué ha habido este esfuerzo? Porque ha habido y hay este esfuerzo que han hecho tantos hombres, algunos eminentes, de convencer al hombre de que no es persona. ¿Por qué ha habido tantos esfuerzos, tantos intentos para eliminar justamente la condición personal del hombre, para reducirlo a otra cosa, a cosa en un sentido último, a una cosa? Es un poco inquietante. No se entiende bien. Yo creo que sobre esto no se ha pensado, porque se ha pensado quizá en cada una de las diferentes corrientes. Cada uno tenía sus motivos particulares. Pero ¿por qué la convergencia? ¿Por qué la reiteración de actitudes que vienen a conducir a convencer al hombre de que no es persona, de que no es quién? Confieso que no lo veo, no lo veo claro. Se me ocurren algunas cosas, se me ocurren algunas posibilidades. Tal vez hay un temor a ser persona. Tal vez se siente temor de la condición personal, que si la tomamos en serio es algo tremendo. Ser persona quiere decir ser en cierta medida dueño de uno mismo. Es hacerse uno, su vida, con las cosas, con los demás, con los recursos. Sí, sí, no es creación, por supuesto, pero es hacer uno su vida. Es elegir no lo que es, pero sí quién va a ser. Es por tanto algo que supone valor, audacia, es responsabilidad. Yo siempre vuelvo a recordar las frases de Cervantes: tú mismo te has forjado tu ventura. Formulación maravillosa. Cuando dice, podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo es imposible. Es la afirmación de la condición personal. Yo soy persona. Cuando Don Quijote, apaleado y caído en el suelo, dice, yo sé quién soy. Esta es la cuestión. Supone audacia, supone responsabilidad, supone riesgo y sobre todo inseguridad. La vida humana, la vida de la persona es inseguridad. Una cosa es lo que es y nada más. Ah, el hombre no. La persona no es lo que es muy principalmente lo que no es. Es irrealidad y ni siquiera es futuro.
porque no se sabe si será. Yo digo que es futurizo, algo orientado hacia el futuro, proyectado hacia el futuro, pero que no se sabe si será, no es propiamente futuro, futuro es lo que será. Y mis proyectos, yo no sé si serán. Se pueden truncar, se pueden frustrar, los puedo abandonar o me puedo morir antes de realizarlos. No lo sé. Y es curioso que hay un cierto momento en la historia, o una serie de momentos discontinuos, pero con una cierta analogía, en que el hombre teme a la inseguridad. La teme sobre todo. Nuestra época es un caso extremo de temer la inseguridad. El hombre prefiere estar seguro, aunque sea de lo peor, pero estar seguro. Y eso es justamente la inversión de la condición personal. Hay, por tanto, como un cierto temor a la condición personal y un afán curioso, curioso pero siniestro, de convencer a los demás de que tampoco son personas. Ha habido gentes que están encantadas cuando le muestran al hombre que no es persona, que es una cosa, que es un organismo, que es un sistema de combinaciones económicas, o que es lo que sea, o que está predestinado por el camino de la historia o por un Dios que decreta su condenación o salvación, por lo que sea. Esto se me ocurre, no estoy seguro, no estoy seguro ni de esto que se acaba de decir, pero ahí veo una posibilidad de interpretación de este hecho enorme histórico, de este hecho de que durante siglos ya haya una tendencia pertinaz de ciertos grupos humanos, de ciertas orientaciones humanas, de negar, oscurecer o por lo menos atenuar enormemente la condición personal y convencer a los demás de que en el fondo son una cosa, en el fondo no son personas. Miran ustedes hasta qué punto esto se ha extendido. O si ustedes se miran cada uno a sí mismo, o si ustedes miran a los demás, a las personas con las cuales tratan, o evidentemente son personas. Tan pronto como rebasan ustedes esa esfera de la relación inmediatamente personal con ustedes mismos o con los demás, en cuanto empiezan ustedes, por ejemplo, a opinar sobre cosas, digamos, objetivas, verán ustedes cómo les cuesta trabajo tener una actitud personal y cómo empiezan ustedes casi involuntariamente, sin darse cuenta, a operar una serie de de reducciones, que en definitiva consisten en una cosificación general de la humanidad. Y entonces empieza uno a manejar conceptos generales, abstractos, estadísticas, en que se pierde el sentido de la persona. Y de ahí viene, por ejemplo, pues algo que es lo que corresponde, que es una cierta indiferencia, porque las cosas a última hora nos dejan relativamente indiferentes. Se pierde el sentido de la unicidad de cada persona, de que cada persona es única, insustituible, irreemplazable. En una estadística esto desaparece como es natural, ¿no? Cuando se piensan los hombres como ciudadanos o como contribuyentes, bueno, ahí no funciona, no funciona la realidad personal, ni tiene por qué funcionar, claro, naturalmente, porque no se trata de personas. El ciudadano o el contribuyente, claro está, es una persona, pero en esa dimensión no se comporta como persona. Y cuando llenamos la declaración de la renta, ese siniestro documento que hay que hacer cada año, evidentemente ahí no nos comportamos como personas, ni se nos pide que pongamos nuestra personalidad en ello, ¿no? Claro, en cualquier estadística, por ejemplo, tampoco aparece. No hay, en el fondo, como una especie de rencor contra la condición personal. No hay un temor
a ser persona. No hay quizá un intento de escapar a esa condición que es inexorable, a la cual no podemos escapar más que por medio de una especie de anestesia. Pero fíjense ustedes que por primera vez en la historia, el mundo occidental está entregado a las drogas. Es evidente, nunca lo ha ocurrido. Ha habido pueblos que han consumido drogas, que han tenido una manera de vivir condicionada por las drogas. O pueblos del Oriente Próximo, del Oriente Extremo, los indios andinos, en fin, por muchas razones. El hombre occidental no, porque se ha puesto siempre a la carta de la lucidez, de la razón. Ahora no. Desde hace 30, 40 años, antes eran individuos excéntricos, muy pocos. Pero el que las masas occidentales estén sometidas a la tentación de la droga, que es naturalmente un factor poderosísimo de despersonalización. Ustedes imaginen, por ejemplo, la actitud del hombre que ante una situación humana, por ejemplo, supongan ustedes la tristeza, cree que eso tiene arreglo pues con una botella, o con una jeringuilla, o con una pastilla. Bueno, es una reducción naturalmente de la persona a un algo, a un organismo. Pues bien, no sé si hay un temor y un rencor contra esa condición personal que no se quiere llevar, que no se quiere resistir, que no se quiere soportar, porque es difícil, porque es pesada, porque es dramática. Quizá esto sería emergente. Continuaremos el próximo año.